Hola, bienvenidos a Clásicos del Fantástico Germánico y Anglosajón. Es posible que conozcáis, porque creo que pocos seguidores de la literatura fantástica no lo conocen, al escritor norteamericano Ray Bradbury, y lo más probable es que lo conozcáis, los que lo conozcan, por sus maravillosos relatos compilados en los libros Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, etcétera. Este autor en estos libros, además del derroche de fantasía tremendo que nos ofrece, de esos mundos de paranoia, de regímenes dictatoriales en el futuro, las distopías con las que tantas veces juega, en las que nos presenta, creo que son ya grandes clásicos. Bueno, no lo creo, sé que lo son. Y cualquier lector de literatura fantástica lo sabe también. Pero, aparte de esta faceta tan entrañable de Bradbury, cuando nos habla también recreando la infancia, por ejemplo, cuando juega con la mitología de muchos países, sobre todo del mundo clásico, creo que esta faceta es la más, si no muchas veces, la única conocida de este autor, pero hay una faceta de él menos conocida que es la que a mí personalmente más me interesa, que es aquella más ligada con la literatura no solo fantástica, no solo especulativa, no con la ciencia ficción, porque en realidad para mí Bradbury tiene poco de ciencia ficción. Yo no lo considero un autor de ciencia ficción. Formación científica no tenía, aunque esto no sea indispensable para escribir ciencia ficción. Era de hecho un tecnófobo tremendo, era bastante conservador. Creo que la ciencia ficción no debe ser eso, no debe ser conservadora y menos todavía tecnófoba. Debe ser muy especulativa, debe ser rompedora, no reaccionaria. Para mí Bradbury era muy reaccionario en ciertos aspectos, aunque es cierto, escribió contra la segregación en su tiempo, por supuesto, y se mostró como un liberal en su momento también, aunque cambió mucho en este sentido, evolucionó con el paso de las décadas hacia posturas más conservadoras. De cualquier manera, creo que no era lo que debe ser un escritor de ciencia ficción y para muchos no lo era. Muchos piensan como yo. Para mí es un escritor de temas fantásticos y creo que la fuente de inspiración de Ray Bradbury es mucho más la poesía, el folclore tradicional, la mitología y la literatura tradicional y las sagas, el cuento, etcétera. Está ligado mucho más a la tradición libresca que a la científica. Como digo, la ciencia no era lo que más le interesaba. Entonces tiene una faceta que fue, de hecho, la faceta primera suya, que es la de una literatura más oscura, más tenebrosa, rozando entrando, de hecho, de lleno en el tema del horror. Esta faceta fue quedando olvidada o dejada un poco de lado o no tan desarrollada según su obra literaria iba echando raíces, echando hojas, digamos, en el árbol de su mundo creativo y poco a poco quedó casi olvidada, aunque no del todo. Principalmente estos relatos más oscuros, más tenebrosos, son los que forman parte de este interesantísimo libro que es El País de Octubre. El País de Octubre es una compilación de narraciones cuya temática es lo inquietante, muchas veces lo depresivo también, y los elementos de terror. El humor no falta porque era indispensable para Ray Bradbury, siempre se ha dicho, alguien lo dijo, que tenía el sentido del humor y el sentido del horror, o primero el sentido del horror y luego el sentido del humor, ya no recuerdo exactamente, es cierto, poseía los dos. Pero aquí se desarrolla sobre todo más bien ese sentido del horror, nunca truculento, porque Bradbury jamás escribió algo ni que se acercara al gore, porque no era lo suyo, ¿no? Como digo, era un poeta y en estas narraciones deja ver su alma de poeta. Por cierto, se han editado recientemente, por fin en español, su poesía completa, que eso sí que es algo que
es desconocido por la mayor parte de los lectores de este autor en español, al menos. Bien, en esta recopilación, El País de Octubre, el título es muy explicativo porque octubre es ya el pleno otoño y en ciertas regiones del mundo, sobre todo donde él se crió en Illinois, es un mes bastante gris, tétrico, es lluvioso, es tempestuoso. Lo mismo se podría decir de la Europa del Norte. El País de Octubre es un mundo imaginado por él en el que transcurren estos relatos, al menos en esencia. Ese País de Octubre no tiene unos límites geográficos reales, porque los relatos transcurren en Estados Unidos o alguno en México, en otros lugares que sí existen, pero está presente ese País de Octubre. Es como si los protagonistas de estas narraciones provinieran de ese hipotético País de Octubre, país tenebroso. Es algo así como otra dimensión, como hablamos de la dimensión desconocida, la Twilight Zone, a la que se entra a través de la imaginación, o se va a parar incluso sin quererlo. Así es este País de Octubre. Y me gustaría leer la introducción de este libro, en la que describe un poquito, resume lo que es el País de Octubre, y se queda corto porque nos deja puntos suspensivos. Viene con puntos suspensivos el comienzo y termina con más puntos suspensivos. El País de Octubre es el país donde siempre está haciéndose tarde, el país donde las colinas son niebla y los ríos neblina, donde el mediodía pasa rápidamente, donde se demoran la oscuridad y el crepúsculo y la medianoche no se mueve. El país que es principalmente sótanos, subsótanos, carboneras, armarios, altillos y despensas alejadas del sol. El país que habitan gentes de otoño, que solo tienen pensamientos otoñales, gentes que pasan por las aceras desiertas con un sonido de lluvia. Y puntos suspensivos, porque este es el resumen de lo que él entiende por País de Octubre. ¿Y qué es todo eso de las aceras, la lluvia, el otoño, los altillos, los áticos silenciosos, oscuros? ¿Y quiénes son esas gentes de octubre? Pues son los protagonistas de relatos tan tremendos y muchas veces tan inolvidables como El Enano o El Esqueleto, El Emisario, El Pequeño Asesino, La Guadaña. Los títulos casi lo dicen todo. Había una vez una vieja, La Alcantarilla, Reunión de Familia. Este relato, Reunión de Familia, es como digo, inquietante y divertido, porque esa reunión de familia es una reunión de vampiros, de una familia vampírica prácticamente. Es algo, un tema que luego él desarrolló con el tiempo en una novela final que escribió en los años últimos de su vida, a mi opinión no demasiado buena, porque los últimos años de Bradbury no fueron demasiado creativos. Estos relatos no son exactamente terroríficos, pero rozan ese tema, son muy inquietantes. Algunos de ellos se adaptaron, los adaptó Alfred Hitchcock en la serie Alfred Hitchcock Presenta. Algunos se adaptaron para la serie, también en mi opinión más bien tirando a malilla, El Teatro de Ray Bradbury, de finales de los 80, y de este libro se hicieron muchas adaptaciones, muchas, porque los relatos de Ray Bradbury se prestaban para esto. Incluso en España, Narciso Ibáñez Serrador usó más de un relato de Bradbury para su serie Historias para no dormir, serie televisiva de los años 60. Este libro, El País de Octubre, refleja y resume completamente lo que sería ese Bradbury tenebroso en cuanto al relato. Luego también lo tenemos desarrollado en la novela, con un estilo muy similar, principalmente en esta, o únicamente en esta, la Feria de las Tinieblas. La Feria de las Tinieblas, que es un título que realmente no tiene mucho que ver, nada que ver con el original, que es Something Wicked This Way Comes.
algo así como algo maligno, algo malévolo, se acerca, se aproxima por ese camino. Es que es un verso de Shakespeare que, bueno, yo creo que en español conviene más otro título. La Feria de las Tinieblas, el Carnaval de las Tinieblas es un título muy apropiado, me agrada mucho. Esta novela va en torno a dos niños ya hacia adolescentes, pero que aún no lo son, que se aproximan a los 14 años, que viven en una América rural, que es exactamente aquella en la que se crió Ray Bradbury, en la que pasó su infancia y que recrea infinidad de veces. Por ejemplo, el mítico pueblo de Greentown, que aparece en muchos de sus relatos. Pueblo ficticio, pero que sería el pueblo en el que Bradbury pasó su infancia. Y estos dos niños, en su despertar, en su entrada en la adolescencia, en su camino hacia la edad adulta, van a despedirse de la infancia a través de un terrorífico acontecimiento, que es la llegada de un carnival, pero de lo que es un carnival en inglés americano, una feria ambulante, que es ese algo extraño que se aproxima por el camino, ese something wicked, porque en esa feria ambulante van personajes realmente terroríficos que pueden alterar la vida del pequeño pueblo, introduciéndose en las vidas de los demás, manipulándoles, ofreciéndoles lo que es la satisfacción de sus deseos personales, el final de sus antiguas frustraciones, pero todo para hacerse con el control de estas personas. Es una novela fantástica de brujería, en la que vuelve a producirse el maniqueo enfrentamiento que se ve en la literatura fantástica tan a menudo. El bien y el mal se enfrentan y, como digo, las frustraciones personales, los anhelos personales, las penas íntimas de los personajes, de las personas que viven en ese pueblo, son los que los arrastrarán a caer en las garras de este Dark Carnival, de esta feria oscura que los convertirá en marionetas suyas. Entre ellos el padre de uno de los muchachos, que es un hombre ya mayor para haber sido padre de un niño, para ser padre en la actualidad en la que transcurre la novela, de un niño de 13 años. Lo tendría muy tardíamente, claro, especialmente cuando transcurre esta novela, que es allá por los años 20 o 30, y es una novela de absoluta actualidad, ¿no? Y en fin, su propio estado de vejez. Es un hombre muy leído, pero arrastrado por una melancolía que lo aleja mucho del contacto con su niño, con su muchacho, con el que debería tener una relación más íntima de padre e hijo, pero para la cual él ya se siente cansado. También a él se le ofrecerá por parte del carnaval de las tinieblas, de esta feria de las tinieblas, una posibilidad de volver a ser un hombre joven, de volver a seducir a las mujeres y tal vez de ser padre joven, de engendrar nuevos hijos. Pero como digo, el carnaval de las tinieblas, la feria de las tinieblas, solo ofrece mentiras. Su deseo es realmente hacerse con el control de las vidas humanas, y los dos niños deberán enfrentarse con ellos. Hay toda una serie de símbolos, de temas, de arquetipos tradicionales, los signos mágicos, los alfabetos misteriosos, como el que aparece en el pararrayos que va vendiendo a domicilio un misterioso solicitor, que se llama en inglés, un vendedor a domicilios, que ofrece pararrayos para protegerse de la tormenta que está por venir, y esos pararrayos llevan extraños caracteres, no se sabe si egipcios, etíopes o qué. La Feria de las Tinieblas se llevó desgraciadamente al cine. La película está olvidada, en mi opinión, con justicia, a principios de los 80, aunque el director era bueno, no sé, no fue imaginativo, o no encontró la financiación suficiente, o el público simplemente no respondió. El director era Jack Clayton, que había dirigido películas fantásticas anteriormente, pero que con esta no se lució, y no la recomiendo. Hay que centrarse en esta
en esta estupenda novela. Los dos libros nos ofrecen un Bradbury muy alejado de esa fantasía ingenua, un poco infantil. Sí, sus personajes pueden ser niños muchas veces, pero no son obras para niños. La poesía siempre está presente, la belleza del lenguaje, el homenaje a la literatura, al mundo de los mitos, que es lo que formaba parte, lo que constituía el cuerpo intelectual de Bradbury, no la ciencia. Por eso no es para mí un escritor de ciencia ficción, aunque siempre se le tiene por esto. Es un Bradbury que conviene mucho descubrir sin olvidar el otro, la faceta más digamos, liberadora, menos deprimente. Bueno, a mí no me deprimen estas historias, ambas contribuyen a liberarme, la verdad. Hay otro Bradbury que yo creo que no conviene leer porque él mismo consideraba que no tenía importancia, el del relato policíaco. Confieso que no lo conozco y para mí Bradbury es el genio de la fantasía, de la prosa poética y una pena que lo perdiéramos, aunque como digo, su narrativa de los últimos años de su vida no era la mejor. Fue reiterativo, volvió mucho a temas pasados. Este Bradbury tenebroso debe ser descubierto por los que no lo conozcan. Os está esperando a todos la Feria de las Tinieblas y el País de Octubre. Gracias.